tú decías que esto parte de una ignorancia teológica, o sea, de una ignorancia en materia económica, pero me parece que la carta aclara expresamente que es de orden teológico. Y si tú te acuerdas... Pero lo que dice no es teológico. Cuando dice hay que subirle el impuesto a los ricos no es teológico. Es que yo diría que no dice que haya que subirle el impuesto a los ricos, sino dice, bueno, por ejemplo... Sí, discúlpame. Dice, por ejemplo, que se ha desatendido el salario mínimo. No dice hay que subirlo, dice se ha desatendido, que no es exactamente lo mismo, porque... pero... Es que sí, pero no es lo mismo, porque justamente lo que hace es plantear una serie de principios en que, por ejemplo, se afirma que el salario no está únicamente en referencia a la productividad y al ingreso, sino que también implica una valoración del trabajo y por lo tanto una dignificación del ser humano. La argumentación de la que se deriva que, oye, reflexionemos sobre el salario mínimo, tal vez decirle a una persona que toda su pega no es suficiente para vivir una vida digna, es una afirmación muy dura. Bueno, en fin. Sí. Y lo que quería decir es que cuando se promueve el salario mínimo, hubo una larga discusión y te podrás acordar que estuvo en desacuerdo Renovación Nacional, Carlos Larraín estuvo reclamando durante 2 semanas, digamos, durante 3 semanas, Hernán Larraín también, la Fundación Sol, bueno, supongo que tú piensas que no son economistas serios, pero la Fundación Sol, digamos, que tiene alguna injerencia, salió en los medios de comunicación diciendo que tenía que ser 250.000 pesos, en fin. No creo que haya consenso exactamente en ese ámbito, a pesar de que los economistas a los que tú más respaldas sin duda sí tienen consenso, pero no creo que haya una sola voz en ese sentido. Yo te quiero refutar un punto, 2 puntos. Uno, el primero, en torno a la justicia y el salario digno. A ver, tú no le puedes pagar a una persona en función de lo que la persona necesita para vivir una vida digna, así simple. Si tú quieres destruir una sociedad, saca una ley donde eso sea el caso. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que el señor Ida Razabal, que salió del mejor colegio de Chile, en fin, fue a Harvard, tiene 32 años, heredó una fortuna de su padre y todo lo demás, estudió medicina en la Universidad Católica, se graduó como el mejor, fue a Harvard, se graduó como el mejor en su doctorado, en su postdoctorado, que hizo un nuevo descubrimiento que está salvando millones de vidas a la humanidad, etcétera. Lo que ustedes quieran. Estoy poniendo un ejemplo en el laboratorio para testear la lógica del argumento. Esta persona, el señor Raza. Después tenemos otro señor, que puede ser Raza o no, da lo mismo. Y ese señor tiene 7 hijos, no terminó el colegio, no hizo obviamente ninguna universidad, tiene 2 hijos enfermos gravemente, no tiene señora y vive en una casa en las peores condiciones. Si yo tuviera que decidir a quién le pago más en función de quién necesita más, yo tendría que pagarle varias veces más al señor que tiene la situación económica deplorable y con todos los 6 hijos, que a este tipo, que puede ser brillante y fue y sacó los mejores títulos de todo el mundo y que probablemente se gane un premio Nobel el día de mañana, que está volviendo a Chile a buscar trabajo. Ahora, supongamos que yo sigo esa lógica y le pago. A este gallo le pago, oye, tú tenés 31 años, heredaste, qué sé yo, te pago 500 lucas al mes y con eso solo puedo vivir. Hay familias enteras que viven con eso, y menos. Le pago eso, 500 lucas al mes. Y al otro le digo, mira, para todos tus problemas a ti hay que pagarte unos 5 millones por lo menos. Este es el problema que se genera y aquí es importante el análisis. Si tú le pasas a esa persona los 5 millones, esa persona no está generando en creación de riqueza esos 5 millones. Esto es lo que hay que entender. El salario es una función de la productividad, de lo que los seres humanos, las personas, somos capaces de crear en riqueza. Aquí no hay una torta fija que se reparte, no. Por eso es tan importante la educación y toda la discusión en torno al capital humano y la educación. Queremos que sea un factor de movilidad social. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a la universidad estudia ciertas carreras, sale más productiva y gana más. No es una coincidencia que una persona que fue ingeniero civil de la Chile gana más que una persona que probablemente no fue a la universidad. No, produce más. Entonces, si tú le pagas los 5 millones a la persona que está en esa situación de necesidad, ese dinero lo tiene que crear otra persona. Esa riqueza tú le estás en el fondo donando.
Tú no le puedes pedir a los empresarios cuando contratan que hagan caridad y le donen a sus trabajadores, incluso por sobre su productividad. Tú no puedes pedir caridad en ese sentido. Que después con las utilidades ellos financien obras filantrópicas es otro tema. Pero ¿por qué no? Porque finalmente el ingreso que tienen las empresas necesariamente viene de los bienes y servicios que las empresas venden en el mercado. El empresario, para financiar ese sueldo que necesita este hombre para vivir dignamente, a tono oprime la situación emocionalmente de esta persona, el ingreso que el empresario tiene puede salir solamente de dos partes. O del bolsillo personal, donde el empresario dice, yo me sacrifico, disminuyo mi ingreso y se lo regalo, o de la venta de los bienes o servicios que este empresario realiza en el mercado. Y para salir de la venta o bienes y servicios que los empresarios realizan en el mercado, que es de donde viene toda la fuente de ingresos de los empresarios, tienen que estar los demás trabajadores asalariados y los demás consumidores de acuerdo en pagar, en lugar de 300 pesos por una lata de atún, 5.000 pesos por una lata de atún. Y de esa manera tú estás, en definitiva, generando un empobrecimiento transversal de la sociedad y estás llevando a muchas más personas, porque tú lo que estás haciendo es reducir el tamaño de la torta, aumentar el consumo, disminuir las tasas de capitalización, y con esto estás generando mucho más miseria y estás empeorando el problema. Yo lo que te quiero decir, en esta carta no creo que haya mala intención. Yo no creo que lo oye, ¿cómo voy a hacerle mayor daño posible a Chile? No. Ese no fue el caso, claramente no. Lo que hay es una ignorancia total de cómo funcionan las dinámicas económicas. Tú no puedes económicamente pagarle a una persona en función de lo que necesita para vivir, porque llegaríamos a la conclusión, para vivir dignamente, que también es una cosa arbitraria, ¿dónde está la frontera de lo digno y lo no digno? ¿Digno vivir en una mansión o digno de un departamento? Bueno, ahí se puede discutir. Pero si tú establecieras esa regla, que es lo que sugiere la Carta Pastoral, lo mínimo para vivir dignamente, si tú establecieras esa regla, tú estarías arruinando a los más pobres del país. Porque son los más pobres a los que tú les prohibirías ofrecer sus servicios a las empresas por su nivel real de productividad y nadie los va a contratar. Entonces tú vas a preferir tener un desempleado a 250.000 pesos que un empleado a 180.000 pesos. Y con eso tú destruyes la movilidad social y destruyes la posibilidad de que estas personas en la misma empresa se capaciten y lleguen a niveles mayores de ingresos. Y este es el realismo económico que hay que aplicar en este tema. Uno no puede quedarse con la discusión, es que en realidad este buenismo, es que en realidad hagámosle el bien a la gente y sacamos conclusiones apresuradas de lo que hay que hacer. Nos va a llevar al desastre, esto no funciona. Y sobre eso hay evidencia económica, pero por tonelada, de cómo los salarios mínimos aumentan el desempleo. Me parece, en el caso que tú me propones, en el ejemplo, que si le pagamos efectivamente 200.000 pesos a un trabajador que tiene 7 hijos y que no puede, por lo tanto, me parece que ahí sí está operando un sistema de explotación. Sí, me parece que eso podría llamarse explotación perfectamente sin ningún miedo a ser marxista, digamos. Explotación es un concepto muy duro, digamos, pero ¿Y por qué? ¿Por qué explotación? Si ese mismo trabajador no tiene los 7 hijos, pero está generando la misma productividad, ¿por qué explotación? Me parece que hay Porque ahí no es explotación. Sí, me parece que hay explotación cuando se toma trabajo humano de una persona que tiene dignidad. Una de las cosas que critica la Carta Pastoral y que ha sido criticada por el Magisterio mucho tiempo es la comprensión del ser humano como recurso humano o como materia laboral, digamos, como fuerza laboral. El ser humano no es fuerza laboral, no es recurso humano. Entonces, cuando uno extrae su capacidad productiva, su capacidad de trabajo, y no le compensa de modo tal que se vea efectivamente gratificado en su dignidad humana, me parece que ahí está operando una explotación. ¿Pero quién le paga el salario al trabajador? Son un montón de consideraciones posteriores. Tú tienes posgrados en economía, yo te diría, bueno, al menos lo que indica la teoría social, que es de donde yo te puedo hablar, digamos, es que
el Estado puede suplir eso de diferentes maneras, a través de subsidios directos o indirectos. No tengo idea, o sea, podría de alguna manera componerse eso. Tú dices que cuando el Estado tiene más poder se disminuye la torta. A mí no me importa tanto que la torta se reduzca un poco. Yo no estoy hablando de volver a la edad de piedra, digamos, pero yo no le tengo miedo a que la torta... peor. Sí, o sea, no sé si se distribuye peor, eso es una afirmación que estaría por probarse, Hay digamos. mucha evidencia al respecto. Correcto, hay Suecia evidencia. es el mejor ejemplo. Pero es evidencia que proviene de una cierta matriz que me parece que yo no comparto. No, el problema que tú estás apuntando es que somos un país relativamente pobre. Ese es el problema. Entonces, en el fondo tú me estás dando al final la razón, porque tú me estás diciendo cómo hacemos para que esta gente gane más. Tienes que aumentar las tasas de capitalización. Y las tasas de capitalización, que son las que aumentan la productividad, que genera mayores cantidades de bienes y servicios disponibles, por lo tanto bajan los precios, y eso enriquece a la masa. Esa es la forma, y para eso tú necesitas libertad económica y acumulación de capital. Es la única manera de lograrlo. Y para eso tenéis que tener un Estado que no te esté pegando cada vez que tú quieras hacer un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo, y si quieres emprender, que te haga imposible emprender, porque ese es otro tema. Disculpe. Voy a responder muy mínimamente su último y después sigo con los otros dos puntos que dejé colgando. Me parece que cuando tú dices me estás dando la razón, yo te estaría dando la razón bajo el entendido que yo aceptara esa argumentación específica en que tú dices la única forma de lograr esto es tal, y que es la evidencia que, si me permites, procede de las enseñanzas específicas de la Escuela Económica de Austria. No, esto es bastante aceptado en toda la economía. Pero no es íntegramente aceptado. No es íntegramente aceptado porque efectivamente hay más modelos económicos. Tú mencionaste... Pero respecto al ingreso hay un consenso. Mira, léete el libro de Andrés Velasco, que es Cero Economía Austríaca. Andrés Velasco, donde contra la desigualdad es la misma cosa. Bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Yo soy en general muy suspicaz o miro con mucha sospecha cualquier afirmación que diga la única manera de lograr tal cosa es tal. A mí me parece que cuando uno hace esa afirmación, eso es ideología. No, Cuando ¿por qué? uno dice, La única manera de volar en un avión es subiéndose al avión y haciendo partir el avión. Eso no es ideología. correcto, la única manera... Eso, en economía hay No. verdades y leyes que son casi tan ciertas como las leyes de la física. Yo creo que eso no es así, digamos. Yo Bueno. creo que, o sea, hay discusión en economía. Está y bien, efectivamente, pero hay... entre la propia escuela de Austria y la escuela de Chicago hay discusión respecto a si la economía es una ciencia social o si es una ciencia dura. Estamos de O sea, acuerdo. no es solamente que sea digamos, un consenso absoluto, digamos, respecto de cómo funciona el ser humano. El ser humano no es una máquina mecánica, eso lo No, piensa de acuerdo. el propio Hayek. O sea, Sí. creo que hay una serie de acotaciones. Disculpa. Pero déjame- ¿cómo aumentan los ingresos de un país? ¿Cómo enriqueces a un país si no es con los incentivos para crear riqueza? Correcto, yo creo que efectivamente esa es la forma de enriquecer un país, pero me parece que creer que el desafío hoy es aumentar la riqueza de Chile es ir exactamente contra lo que la Carta quiere expresar. Claro que sí. Porque la Carta no quiere expresar que lo que se necesita es aumentar la riqueza, sino que quiere expresar que no podemos enfocarnos solo en que hay que aumentar la riqueza. Ahora, es básicamente que se ha intentado suplir el bajo ingreso mediante bonos, el bajo ingreso de una familia mediante bonos y no mediante una específica preocupación en el ingreso, entendiendo que, en el salario, ¿ya? Básicamente lo que dice es que se ha desatendido el salario mínimo, entendiendo que el bajo salario se puede, digamos, cubrir a través de otra forma de aporte. Muy en línea con una carta, no sé si la conocerás, pero la carta que le escribe José Piñera a su tío Bernardino refería que no es exactamente lo mismo salario que ingreso, ¿ya? Y que la preocupación debería ser el ingreso y que por lo tanto la actualización a los tiempos actuales, de la doctrina en ese punto específico debería sugerirnos que tenemos que atender el ingreso, porque en el momento en que se escribe la carta la única fuente de ingreso es el salario, etc. Atiende en ese momento José Piñera, es que el salario no solamente tiene una función como, digamos, reporte de ingresos para un ser humano, y en ese sentido, nuevamente, tengo que disentir con Axel, no creo que el salario sea solo una función de la productividad, porque también cumple un rol en la valoración del trabajo humano
que juega un rol importante en la dignificación que la persona hace de su propia acción, de su propia dedicación. Entonces, si a una persona tú le dices, bueno, todo aquello que usted trabaja durante todo el tiempo no vale lo suficiente como para que usted viva, pero no se preocupe porque nosotros le vamos a poner un poquito más para que alcance, eso genera, digamos, un efecto, digamos, no dignificador del trabajo humano. Entonces, me parece que cuando dice que hay que atenderlo, más bien lo dice en ese sentido, y no es que se abra como la posibilidad de discutirlo, pero lo que quería decir es que tampoco dice esto tiene que subirse, sino que dice, ojo, un excesivo énfasis en tales y cuales otras dimensiones ha hecho desatender la preocupación por el salario mínimo. Claro, eso uno tendría que decir, bueno, la atención tendría que llevarnos a subirlo, pero no, o sea, lo que dice es, veamos si se puede subir, por así decirlo, ¿te fijáis? Porque si efectivamente las afirmaciones que plantea Axel resultan ser irrefutables y descubrimos que subir el salario mínimo aumentaría dramáticamente el desempleo y tendríamos una sociedad en la miseria, bueno, no lo subamos. Pero por otro lado hay otros economistas que dicen que no es así, digamos, y que el salario mínimo perfectamente podría subir a 230, 250. Yo no sé si se puede, yo no soy economista, pero al menos vale la pena reflexionar, claro, entiendo que Axel cree que no se puede. A propósito de tu pregunta, yo tengo otra visión. Miren lo que dicen los obispos. No es comprensible que en un país como Chile, con el nivel económico que hemos alcanzado, un trabajador que tiene un empleo estable esté más abajo de la línea de pobreza. Eso no es ético y no se condice con la dignidad humana. El salario ético no es una exigencia de economía, es la consecuencia ética de la misma dignidad humana. Esto es básicamente decir, introduzcamos el salario ético. O sea, si no, a contrario sensu habría que entender, no introducir el salario ético es violar la dignidad humana. Lo que al empresario le interesa es, ¿esta persona me va a rendir lo que le pago o no? Esa es la realidad. Si el empresario no considera, gracias a Dios, porque si el empresario no considerara eso, estaríamos todos quebrados y arruinados. Imagínense si los empresarios en vez de maximizar ganancias, maximizaran pérdidas. Ahí sí que nos iría todo bien, no perseguimos más el lucro, qué cosa más indecente. Entonces, esa es la realidad y los empresarios buscan eso, porque como les digo, los empresarios son mandatarios de los consumidores, que son otros trabajadores, y al final tú no tienes la suficiente riqueza para darles a todos el nivel de vida que nos gustaría que todos tuvieran. En Chile no la hemos creado y tenemos que establecer las reglas, las condiciones y los incentivos para que esa riqueza se cree, y un salario mínimo de 250.000 pesos automáticamente deja por debajo, digamos, le prohíbe a todos aquellos que son menos productivos que 250.000 pesos, que los hay en Chile, entrar al trabajo formal. Y el Estado viene y le dice, yo lo obligo a pagar 1 millón de pesos, los van a despedir y van a quedar desempleados. O sea, esto es súper básico en la ley de economía, y la curva es así, la curva de demanda por trabajo. Precio-cantidad, mayor precio, menor cantidad de demanda, es así de simple. El salario mínimo no necesariamente tendría, así como por una ley teologal, ¿te fijáis? Tendría que referirse a salario mensual. Podría haber efectivamente un salario mínimo por hora, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso que tú planteáis, ¿te fijáis? O sea, que la hora de trabajo valga tanto. Y que es otra forma... Mira, a mí en realidad, en materia técnica, no me importa la discusión. Así siendo sincero, la discusión técnica no me importa, no porque me parezca irrelevante, sino porque yo no la puedo dar, ¿fijáis? Porque no es mi disciplina y creo que necesitaría otra matriz de estudios para darla. Lo que me importa es que la argumentación detrás de la cual se decida un salario mínimo no desconsidere las preocupaciones. A mí me parece que cuando Axel dice con mucha soltura que el empresario contrata preocupándose si la persona va a rendir o no va a rendir la plata, sin ninguna consideración respecto de si el salario que se le va a pagar le va a permitir o no le va a permitir llevar una vida digna, a mí me parece que lo que opera ahí es una amoralización de la actividad económica que no es consistente al menos con la visión antropológica que defiende la Iglesia Católica, en el sentido de que toda acción humana en la medida en que afecta en otros hombres,
es también de orden moral. Y toda acción humana debe llevarnos a preguntarnos si construimos un mejor o un peor país. Yo digo, ok, uno puede, haciendo la reflexión, correcto, por eso, uno puede hacer la reflexión y decir, en realidad esta es la única manera en que esto puede resolver. Si a mí me dicen, esta es la única manera en que esto funciona, y no hay ninguna forma de resolver la cuestión social, entonces, chuta, yo realmente siento que estaríamos en un problema. En este momento hay mucha gente que está en una situación que es apremiante. El hecho de que la cuestión social es algo urgente y que no se resuelve así simplemente diciendo, bueno, más libertad, más emprendimiento. Yo también estoy a favor de la libertad y del emprendimiento. Pero a la noche a la mañana no lo vas a resolver con un golpe de vara mágica tampoco. Correcto. Ese es el problema. Por eso, lo que me importa es que hay una preocupación expresa por atender a esa dignidad de la persona humana, por ejemplo, al momento de organizar, de administrar salario. Yo creo que si tú te metes realmente en esta disciplina, que perfectamente cualquiera la puede estudiar, te vas a ir de alguna manera desilusionando, porque la verdad es que las respuestas a los problemas son muchísimo más complejas y toman mucho más tiempo de lo que la gente cree, de lo que los obispos creen y lo que los políticos dicen en la tele. Esa es la realidad. Entonces, sí, entonces, con eso cierro, y al final yo creo que la única manera de salir adelante en ese sentido es, como dice Caritas in Veritate, recogiendo las lecciones, las enseñanzas de las distintas disciplinas. Y a mi juicio este es un problema económico, fundamentalmente.